Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de la investigación. Un tema apasionante. Hoy vamos a explorar cómo contextualizar el significado de la investigación. Y para esta inmersión usaremos extractos de Conectando los hilos de la realidad. Cómo contextualizar el sentido de la investigación. Un título que ya nos invita a reflexionar. Y lo interesante es que este libro, que surge de un taller en Venezuela, nos ofrece una variedad de perspectivas. Perfecto para una inmersión profunda. Exacto. Múltiples miradas para comprender mejor el panorama. Y este libro no se queda en la superficie. Habla de vacíos epistémicos, Interesante. de la realidad, e incluso de algo llamado investigación transcompleja. ¿Te imaginas? Suena fascinante. Sin duda temas relevantes para generar un conocimiento sólido y aplicable hoy en día. Empecemos por el principio. Este libro surge de un taller en Venezuela. Se preparaban para un Congreso Internacional de Educación. Esto ya nos dice mucho sobre el enfoque. Congreso Internacional de Educación. Esto ya nos dice mucho sobre el enfoque, ¿no crees? Totalmente. Ya nos indica que nace de un diálogo, de un intercambio de ideas entre investigadores con experiencia en educación. Precisamente. Y hablando de enfoques, me llamó la atención Ramiro Campo González en el primer capítulo. Resalta el poder de la investigación universitaria. Argumenta que la investigación en la universidad no se queda solo en los libros, Claro. sino que impacta al mundo real. Usa el modelo de la triple hélice, ¿verdad? Exacto. Esa interacción entre universidades, industria y gobierno, como clave para impulsar la innovación. Exactamente. Y no solo se queda en la teoría, incluso menciona un estudio de Mansfield. Demuestra que un alto porcentaje de las innovaciones industriales, sus raíces están en investigaciones académicas. Lo que se investiga en la universidad puede transformar la sociedad. Increíble. ¿Verdad? Y hablando de transformar, el siguiente capítulo de Sandra Jiménez Rodríguez nos lleva al lenguaje. Habla de la importancia de las distinciones lingüísticas en la investigación. Sí, y me parece crucial. Resalta la necesidad de un lenguaje preciso, claro, y neutral para asegurar la credibilidad. Evitar sesgos. Exacto. Y explica las diferencias en el uso del lenguaje entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Claro, porque no es lo mismo analizar datos estadísticos. Claro, esto. Cada enfoque requiere un lenguaje específico. Totalmente. Y hablando de comunicar, me encantó el capítulo de María del Rosario Fernández de Silva. Introduce el concepto de inquietud científica. La inquietud científica, ese motor interno. ¿Cómo lo describirías? Es esa curiosidad insaciable, esa sed de conocimiento. Va más allá de simplemente insaciable. Esa sed de conocimiento va más allá de simplemente identificar un problema. Es un deseo de comprender las complejidades de un tema. Un compromiso con la búsqueda de respuestas. Es como una llama que arde en el interior del investigador. No se conforma con la superficie. Busca profundizar, explorar. Dice que esta inquietud no es solo curiosidad intelectual, implica observación crítica, formular preguntas. Compromiso con la rigurosidad. Claro. Innovación y reflexión crítica. Es una combinación poderosa. Y si la inquietud científica es la chispa, el siguiente capítulo nos habla del combustible. La contextualización y Ramírez y Yenis Olivares nos adentran en un terreno filosófico. Sí, nos recuerdan que la realidad no es algo estático, sino una construcción dinámica. Para comprenderla, hay que analizarla a través de la praxis humana, a través de las acciones que la conforman. Es fascinante cómo la filosofía nos ayuda a entender la investigación. No se trata solo de observar datos fríos, sino de comprender cómo esos datos se insertan en un contexto social, cultural. Económico, político. Exacto. Precisamente. Y aquí entra el concepto de vacíos epistémicos, esas lagunas en el conocimiento. Y que nos ayudan a identificar problemas de investigación. Exacto. Y a formular preguntas que nos lleven a nuevas respuestas. Los vacíos epistémicos. Es como si buscáramos las piezas faltantes de un rompecabezas. Cada investigación nos acerca a completar la imagen. Pero siempre hay más por descubrir. Es una excelente analogía. Y en ese proceso de descubrimiento, Alicia Lugo de Uzcategui nos recuerda que la contextualización ella lo llama un piso provisional, ¿verdad? Sí, un piso provisional. ¿Qué te parece esa metáfora? Me parece muy acertada. Nos dice que la contextualización es un proceso continuo. Nuestra comprensión del contexto puede evolucionar a medida que avanza la investigación. Es como construir una casa sobre un terreno que puede cambiar con el tiempo. Exacto. Necesitamos ser flexibles y adaptarnos, abiertos a replantear nuestras ideas. Exactamente. Y esa flexibilidad nos lleva al capítulo 7. Noelia Alfonso Villegas nos ayuda a identificar cuándo una situación se convierte en un problema digno de ser investigado. Porque no cualquier situación lo es, ¿cierto? Claro.
Debe haber algo que nos intrigue, que nos desafíe, que nos desafíe. ¿Qué criterios nos propone para identificar un problema de investigación? Nos presenta varios métodos, como el método de Coupé, el método CA y el enfoque de embudo. Cada uno nos ofrece una perspectiva para analizar la situación y determinar si se trata de un problema que amerita ser investigado. Suena un conjunto de herramientas muy útiles para afinar nuestra mirada y darnos un poco más sobre cada uno de estos métodos. Por supuesto, el método de Coupé nos ayuda a definir el problema respondiendo a 3 preguntas: ¿dónde?, ¿quién? ¿Y qué? El método CIA nos lleva a analizar las causas, los efectos y el aporte. Y el enfoque de embudo nos invita a ir de lo general a lo particular, desde una perspectiva global hasta llegar a particular, desde una perspectiva global hasta llegar a nuestro objeto de estudio. ¡Wow! Con estas herramientas seguro que podemos identificar problemas de investigación con mayor claridad. Pero no olvidemos que la investigación no es un viaje solitario. Francisco Reyes Ramírez nos habla de la importancia del diálogo, especialmente para abordar esos vacíos epistémicos. El diálogo es fundamental. Nos permite confrontar ideas, enriquecer perspectivas, descubrir nuevos ángulos, encontrar soluciones más integrales a los desafíos. Es como si la investigación fuera una orquesta, ¿no? Cada instrumento, cada perspectiva tiene su propia voz. La magia surge cuando todas las voces se unen para crear una melodía más rica. Me encanta esa imagen. Y hablando de armonía, Lourdes Mesa Ruiz, en el capítulo 9, nos habla del arte de formular preguntas de investigación. Un arte que a simple vista parece sencillo, pero que requiere mucha precisión. El arte de preguntar. Parece simple, pero no lo es. ¿Qué nos dice sobre este tema? Destaca que las preguntas de investigación efectivas son como el proceso. Deben ser claras, concisas y estar alineadas con nuestros objetivos. Además, nos habla de 2 niveles de preguntas, las generales y las específicas. Interesante. Las generales nos ayudan a enmarcar la investigación y las específicas nos permiten profundizar. Ambas son importantes para una investigación completa. Puedes contar sobre el capítulo 10. En el capítulo 10, Lourdes Linero de Reyes nos habla de los desafíos que enfrentan los nuevos investigadores. Sin duda, esos primeros pasos en el mundo de la investigación pueden ser desafiantes. ¿Cuáles son las principales dificultades que menciona? Destaca la indecisión al elegir un tema, la falta de claridad al formular el problema, la dificultad para encontrar fuentes, también el temor a equivocarse, la inseguridad al escribir y la falta de experiencia en el manejo de métodos. Obstáculos que, por cierto, todos hemos enfrentado en algún momento. Totalmente, es un proceso de aprendizaje constante. ¿Qué consejos nos da para superar estos obstáculos? Recomienda desarrollar el pensamiento crítico, construir un marco teórico sólido, buscar la guía de mentores con experiencia. Excelente. Contar con un buen mentor puede marcar la diferencia. Y para cerrar, llegamos al capítulo final. Crisálida Villegas González nos introduce a la investigación transcompleja, un concepto que suena intrigante. Sin duda. Es un enfoque que ha ganado terreno para abordar la complejidad del mundo actual. Se caracteriza por su flexibilidad, interdisciplinaridad y capacidad para integrar diferentes perspectivas. Suena a un enfoque muy completo. ¿Cuáles son sus principios básicos? Se basa en la multidimensionalidad, la interconexión, la flexibilidad, la colaboración y la acción transformadora. Es un enfoque que reconoce la incertidumbre y la subjetividad. Es decir, nos invita a repensar nuestra manera de abordar el conocimiento. Qué interesante. Creo que con eso hemos cubierto la mayor parte del libro. Sí. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí? Me parece perfecto. Y continuamos en la siguiente parte de 2 de nuestra inversión en Conectando los hilos de la realidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Listos para seguir. Con nuestra inmersión en Conectando los hilos de la realidad. En la primera parte exploramos la importancia de la investigación universitaria, la precisión del lenguaje, la inquietud científica y la necesidad de comprender la realidad, como una construcción dinámica. Nos quedamos en la investigación transcompleja. Exacto. Justo antes de la pausa hablamos de ese enfoque innovador, el que abraza la complejidad y la incertidumbre. Me intriga cómo este enfoque, que parece romper con las visiones tradicionales, aborda la acción. ¿Es solo describir el entorno o hay algo más? Esta es una excelente pregunta. En la investigación transcompleja, la contextualización va más allá de la simple descripción. Se trata de comprender las interacciones entre los diferentes elementos que conforman la realidad. Como tejiendo una red de conexiones. Me gusta esa imagen, cada hilo representando una dimensión. Lo social, podemos apreciar la complejidad del tejido social. Precisamente. Y en este tejido, la subjetividad juega un papel fundamental. La investigación transcompleja reconoce que el investigador, no es un observador neutral, sino que aporta sus propias experiencias, valores.
e interpretaciones a la investigación. Ahí está ese cambio de paradigma. Ahí está ese cambio de paradigma. En lugar de pretender una objetividad absoluta, se reconoce la influencia del sujeto en la construcción del conocimiento. ¿Cómo se maneja esa subjetividad para que no afecte la rigurosidad? Es una pregunta clave. La investigación transcompleja no busca eliminar la subjetividad, sino integrarla al proceso, de forma consciente y crítica, a través de la reflexividad. ¿Qué implica esa reflexividad en la práctica? Implica que el investigador debe ser capaz de analizar sus propias experiencias, valores y creencias, y cómo pueden influir en su forma de observar, interpretar y analizar los datos. Se trata de hacer transparente esa subjetividad, ponerla sobre la mesa, analizar su impacto en la investigación. Es como si el investigador se convirtiera en su propio objeto de estudio, Exacto, analizando su propia mirada para comprender cómo ésta puede afectar la construcción del conocimiento. exactamente. Y esta reflexividad no solo enriquece la investigación, sino que también la hace más ética y responsable. Al reconocer nuestra subjetividad, somos más conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros posibles sesgos y de la necesidad de contrastar nuestras interpretaciones. Es un ejercicio de honestidad intelectual. Me parece fundamental. Hablando de honestidad, recordemos que en la primera parte hablamos de la importancia del lenguaje en la investigación, cuantitativa y la cualitativa. Sí, y me gustaría profundizar un poco más en la investigación cualitativa. Este enfoque se caracteriza por su interés en comprender las experiencias subjetivas, los significados, las interpretaciones que las personas dan a sus realidades. Es como sumergirse en el mundo interior. Exacto. Comprender sus motivaciones, sus creencias, sus valores, qué métodos se utilizan para acceder a ese mundo interior. La investigación cualitativa utiliza una variedad de métodos, como las entrevistas en profundidad, los grupos focales, la observación participante, el análisis de documentos y la investigación-acción. Un abanico de posibilidades para explorar la comunidad humana. Cada método con sus propias particularidades, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, las entrevistas en profundidad nos permiten obtener información detallada sobre las experiencias y perspectivas individuales, mientras que los grupos focales nos ayudan a explorar las dinámicas de interacción y las opiniones compartidas. Y la observación participante nos vemos en el contexto social, ¿no? Observando y participando en las actividades cotidianas, podemos comprender mejor sus prácticas, sus valores. Efectivamente. Y el análisis de documentos nos permite acceder a información histórica, a discursos, representaciones, que nos ayudan a comprender el fenómeno en un contexto más amplio. Es increíble cómo la investigación cualitativa nos ofrece tantas herramientas. Y hablando de herramientas, Noelia Alfonso Villegas nos presenta varios métodos para identificar problemas de investigación. Sí, y uno de los métodos que me pareció particularmente interesante es el enfoque de embudo. Este método nos invita a ir de lo general al tema desde una perspectiva global, hasta llegar a nuestro objeto de estudio. Es como si estuviéramos haciendo zoom, ¿verdad? Empezamos con una visión panorámica. Y luego vamos acercándonos, hasta enfocar nuestra atención en un aspecto específico. Exactamente. Y este proceso de acercamiento implica revisar la literatura, analizar el contexto social, identificar las causas y consecuencias, y finalmente formular una pregunta que sea clara, concisa y relevante. Un proceso que requiere rigor y precisión, pero también creatividad e intuición. A veces los problemas de investigación más interesantes surgen de la capacidad de observar la realidad. ¿Con una mirada crítica? ¿Con una mirada crítica? Totalmente de acuerdo. Y hablando de miradas críticas, Lourdes Enero de Reyes nos habla de las limitaciones que enfrentan los nuevos investigadores al construir la realidad estudiada. Un tema crucial para quienes se inician en el camino de la investigación. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Destaca la indecisión al elegir un tema, la falta de claridad, al encontrar fuentes relevantes. También menciona el temor a equivocarse, la inseguridad al escribir, la falta de experiencia en el manejo de métodos. Son obstáculos que todos hemos enfrentado. ¿Y qué consejos nos da? Recomienda desarrollar el pensamiento crítico, construir un marco teórico sólido, buscar la guía de mentores y, sobre todo, no tener miedo a equivocarse. La investigación es un proceso de aprendizaje. Sabias palabras. Y para cerrar este repaso, me gustaría destacar la importancia del diálogo de saberes, un tema que Francisco Reyes Ramírez aborda en el capítulo 8. El diálogo de saberes es fundamental para enriquecer la investigación y lograr una comprensión más integral de la realidad. Implica reconocer la validez de diferentes formas de conocimiento, no solo el científico, sino también los saberes populares, los conocimientos tradicionales. Es como crear un puente entre diferentes mundos.
Un puente que nos permite conectar diferentes perspectivas, integrar conocimientos y encontrar soluciones más creativas. Excelente metáfora. Y este puente nos lleva de regreso a la investigación transcompleja, que precisamente se caracteriza por su capacidad para integrar diferentes saberes. Es fascinante cómo se van conectando todos estos conceptos. Es como si todo estuviera entrelazado. Todos estos elementos se unen para crear una nueva forma de comprender y transformar. Para crear una nueva forma de comprender y transformar la realidad. Efectivamente. Y este nuevo enfoque nos desafía a ser más flexibles, más creativos, más críticos y más conscientes del impacto de nuestras investigaciones. Un desafío apasionante. ¿Te parece si hacemos una pausa? Me parece perfecto. Y última parte de nuestra inmersión profunda en conectando los hilos de la realidad. Hasta pronto. Hasta pronto. De vuelta para la última parte de nuestra inmersión en conectando los hilos de la realidad. Hemos explorado un montón de ideas. La importancia del contexto, la precisión de lenguajes, los desafíos para los nuevos investigadores, la inquietud nuevos investigadores, la inquietud científica y la investigación transcompleja. Un recorrido intenso. Hemos desempacado muchos conceptos clave para comprender cómo contextualizar el significado de la investigación. En esta última parte me gustaría retomar un tema que hemos mencionado a lo largo de la inmersión, la subjetividad del investigador. Me parece central. Sí, esa idea de que el investigador no es un observador neutral, sino que aporta sus propias experiencias y perspectivas a la investigación. Me intriga cómo podemos conciliar esa subjetividad con la rigurosidad, la que exige la ciencia. Es una pregunta fundamental. No podemos negar que nuestra mirada está influenciada por quienes somos. Basa en la búsqueda de evidencia, la sistematización y la construcción de conocimiento verificable. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre la subjetividad y la objetividad? ¿Cómo podemos reconocer nuestras propias perspectivas y al mismo tiempo asegurar la rigurosidad? Aquí entra la reflexividad. El investigador transcomplejo no solo reconoce su subjetividad, la incorpora al proceso de investigación, de forma consciente y crítica. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se incorpora la subjetividad de manera crítica? Significa que el investigador debe ser capaz de analizar cómo sus propias experiencias, valores y creencias pueden influir en su forma de observar, interpretar y analizar los datos. No se trata de eliminar la subjetividad, sino de hacerla transparente, ponerla sobre la mesa y analizar su impacto. Es como si el investigador tuviera que observarse a sí mismo. Exactamente. Analizar su propia mirada para comprender cómo ésta puede afectar la construcción del conocimiento. Exactamente. Y este ejercicio de reflexividad no solo enriquece la investigación, sino que también la hace más ética y responsable. Al reconocer nuestra subjetividad, somos más conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros posibles sesgos y de la necesidad de contrastar nuestras interpretaciones con la evidencia. Es un acto de humildad intelectual. Reconocer que no solo una entre muchas. Y esto nos lleva de vuelta a la importancia del diálogo, del intercambio de ideas, de la construcción colectiva. Totalmente. La investigación transcompleja no es un viaje solitario, es una aventura compartida, donde la diversidad de perspectivas enriquece la comprensión. Me gusta esa idea de la investigación creo que conectando los hilos de la realidad nos ha dado un mapa para navegar esa aventura. Hemos explorado la importancia del contexto, la precisión del lenguaje, los desafíos, la investigación transcompleja y el poder del diálogo. Un viaje fascinante. Y para cerrar me gustaría dejar una pregunta, para reflexionar sobre el propósito de la investigación. ¿Cómo podemos usar la investigación para construir un mundo más justo, más equitativo, más sostenible? Excelente pregunta. Una pregunta que nos desafía a ir más allá de la simple búsqueda de conocimiento y a pensar en cómo la investigación puede contribuir a la transformación social. Exacto. Porque la investigación no solo nos permite comprender el mundo, también transformarlo. Y esa transformación debe estar guiada por valores éticos, por un compromiso con la justicia social y por la búsqueda de un futuro sostenible para todos. Un llamado a la acción para todos los investigadores. Y con esto nos despedimos. Esperamos que esta inmersión en conectando la investigación y utilizarla como herramienta para construir un mundo mejor.